Hola a todos y bienvenidos a otro video más de nuestro curso de Excel. En el video anterior resolvimos estos ejercicios con la función contar.si. Hoy vamos a trabajar con la función contar.si.conjunto para resolver estos ejercicios, ya que estos tienen mucho más criterios. Aquí tenemos la base de datos con la cual vamos a trabajar. El primer ejercicio nos dice que necesitamos calcular el promedio del salario de las mujeres que estudian contaduría y son de los estratos 2 al 5. La función la podemos llamar de dos maneras. Nos paramos acá, le damos igual, escribimos promedio y vemos que aquí ya se nos despliega promedio.si.conjunto. Le damos doble clic y aquí ya tenemos la función lista para trabajar. Otra manera es estar parados acá, ir aquí a función y aquí tenemos la función y la tengo en usada recientemente porque se usó recientemente. Si no les aparece acá, despliegan acá, le dan en todo y aquí por orden alfabético la pueden buscar. Aquí tengo mi función, le doy a aceptar, me despliega este cuadro de diálogo y me piden los siguientes argumentos o criterios. Lo primero que me pide es el rango del promedio de lo que quiero calcular. Yo necesito calcularle el promedio es a la variable salario, a la variable continua salario. Voy y la busco en la base de datos. Aquí tenemos la variable salario, me paro en la primera casilla, le doy control shift hacia abajo para seleccionar toda esta variable. Le doy F4 para fijar la variable y que esto no se nos mueva, este rango no se nos mueva. Aquí ya nos colocó el signo de pesos, quiere decir que está fijado. Y ahora nos vamos para el primer criterio. El primer criterio es la variable mujeres, o sea, la variable género. Nos vamos a la base de datos a buscarla. Aquí tenemos la variable género, nos paramos en el primer dato, control shift hacia abajo para seleccionar la variable, F4 para fijarla. ¿Y cuál sería el criterio? Mujeres, en este caso lo tengo aquí en la base de datos como femenino. Entonces voy a escribir aquí femenino. Ya tengo femenino. Nos vamos al rango 2. En este caso sería contaduría pública, o sea, la variable facultad. Nos vamos a la base de datos a buscarla. Aquí tengo la variable facultad, nos paramos en el primer dato, control shift hacia abajo para seleccionar, F4 para fijar. Y ahora le vamos a dar el primer criterio, que en este caso es contaduría pública. Entonces escribimos aquí contaduría pública. Ya escribimos contaduría pública, recuerden que las minúsculas no importa, pero las tildes sí. Ahora necesitamos agregar otro criterio, vemos que no se nos despliega nada más, entonces le vamos a dar con la tecla tabular, es una tecla de dos flechas encontradas que se encuentra encima de la tecla mayúscula y nos abre otro rango de criterio. En este caso ya va a ser el estrato, la variable estrato, nos vamos a la base de datos a buscarla. Aquí tengo la variable estrato, me paro en el primer dato, control shift hacia abajo para seleccionar la variable, F4 para fijarla. Vamos a abrir otro criterio con tabular y ahora aquí le vamos a colocar el estrato que estamos buscando. En este caso es 2 y le damos a aceptar. Bueno, aquí ya tengo el promedio del salario para estos criterios que me pidieron. Si yo despliego esto hacia abajo, vemos que me coloca el mismo dato. ¿Por qué? Porque es que aquí sigue buscando el estrato 2. Después de cambiar cada uno de estos estratos en la fórmula, tenemos la tarea completa. Vamos para el ejercicio 2. Acá vemos que nos pide menos criterios. Nos paramos acá, vamos a la función, aquí la tenemos, aceptar. ¿Cuál va a ser el rango del promedio? El promedio acumulado, las notas. Nos vamos a la base de datos a buscar esa variable. Aquí tengo la variable promedio acumulado, me paro en el primer dato, control shift hacia abajo para seleccionarlo, F4 para fijar. Y ahora vamos a buscar el rango del primer criterio. El rango del primer criterio son los hombres, o sea, la variable género. Vamos a buscarla a la base de datos. Aquí tenemos la variable género, la seleccionamos, control shift hacia abajo, F4, y ahora le vamos a colocar el primer criterio. En este caso son hombres. Si vimos en la base de datos está como masculino, escribimos masculino, ya tenemos masculino acá. Ahora nos vamos para el rango del criterio 2. Que va a ser la variable donde esté derecho, o sea, la variable facultad. Nos vamos a la base de datos a buscarla. Aquí tengo la variable facultad, me paro en el primer dato, control shift hacia abajo para seleccionar, F4. Y ahora vamos a colocar el criterio 2, que en este caso es derecho. No lo vamos a escribir, sino que nos vamos a parar en esta casilla para que cuando corramos la fórmula ella nos vaya entendiendo y vaya leyendo lo que está en cada una de estas celdas y nos vaya haciendo el cálculo que necesitamos.
aceptar. Y aquí tenemos el cálculo del promedio de derecho para los hombres. Si le damos doble clic a esto, vamos a calcular ese promedio para cada una de estas carreras. Si quieres tener este archivo de Excel para practicar, déjame la solicitud en los comentarios del video. Si te sirvió la información presentada en este video, dale me gusta. Y si quieres saber más sobre análisis de datos, suscríbete al canal.